No te dan mucho, ¿no? Para Es improvisar. una curita, un frío. Tenés que ir al médico. Sí. Llamen a la ambulancia, chicos. El otro día se me fracturó la clavícula. Ay, qué dolor. Encima como están... Caliente, no se entiende no se nada. dan cuenta, ¿viste? Quieren seguir jugando. El otro día, en el fin de pasado, había un chico que se sacó el dedo del lugar. Y la doctora se lo quería poner y le dijo que no, que se lo deje así. Y se puso los guantes y siguió atajando. Al día siguiente. Sí, al día siguiente ni siquiera en una hora te querés cortar la mano. Porque Sí, literal. el dolor... Me cubriendo un partido de rugby me pasó un chabón le quedaron Ay, no. estos 3 dedos, tipo acá. ¡Ah, Ahí Dios! sí. ¡Qué feo! El chabón me dice, No. ¿me los acomodás que tengo que decir Juan? No. Tienen una cabeza... Están chipeados. Sí. Posee algo, cuando entras en la cancha los posee algo. Sí, y- los posee. Sí. Ustedes juegan, ¿eh? Yo no... Los árbitros ya saben que no me tienen que preguntar cómo va, cuánto va, quién es quién, porque no... Los de azul y los de blanco. Sí. ¿A vos te gusta el fútbol? Me gusta, pero más que malo. Tipo, posta, nací pésimo. Pero jugás así con amigos o no No, siquiera. también me encanta porque son que soy malo. Claro. Pero aparte no juego de fútbol desde los 14 años. Pero lo entendés. Sí. Claro. Empecé a dar más bola cuando me mudé acá a Buenos Aires. Claro. Yo hacía atletismo y entrenaba en River. En River jugaba fútbol. Claro. No me quedó otra. Sí. Mi viejo chocho, es de Boca. Mi viejo. Tu papá. Ella también. ¿Vos también sos de Boca? Obvio. El más grande. Me quedó de River. Después, bueno. No. A ver, estaba bueno que me daban ropa, eso. Ah, bueno, sí. Eso siempre es La bien... razón por la que soy de River es porque entrené ahí. Y cuando Es agradecido con el club. me dieron muchos años de lesiones Y ropa. y ropa y sufrimiento. ¿no? Claro. Igual a mí si me ofrecieran jugar en mi club rival, no sé. No hay que no era de Boca. No, pasa que a mí me picaron. Ese es el tema. Es como que metí una marca buena en un torneo de atletismo en el sur. Me dije que me jugaba para Buenos Aires, me dijo, che, entraste en River. Bien, mejor. Voy y le digo, me dijo, che, pa, tenés River. ¿Qué? Claro. No. No. No lo permito. En esta casa somos de Boca, me dijo. Está re lindo el cielo de ese lado para ver. Ay, sí. A mí me tocaron los árboles, re chotos. El año que viene ya segundo, entonces, Fisio Bioki. Ojalá, si todo sale Sí, bien. va a salir todavía. Sí. Es que también quiero que salga bien para no entrar en el plan nuevo de estudios, viste que lo cambiaron. Es horrible el Sí. plan. Sí, leí que no estaba bueno y como que los que entraron antes, si ya pasan a segundo no les toca, pero si recurso ya me toca el plan nuevo y no. Una pelotudelo del plan nuevo. Guardani. No llegué, perdón. No sé quién autorizó el plan nuevo. Sí, No sé viste cómo, que el de la Cecim nada, medio que hace lo que yo se lo le canta al orto. no, me da espina, no sé, sí, una cantidad de veces importantes a lo largo de mi carrera. Entré en 2018. Ah, le hiciste rápido. Sí, no me atrasé. Bien. Me atrasé 2 meses, pero por eso. No, me atrasé 6 en realidad. Y adelanté 3, tipo, haciendo vespertinas y eso, estudiando un contenido. Hay infecto con la materia.
¿Qué? ¿No te gustó? No, casi no me recibo por eso. ¿Posta? La 3 veces. Qué feo. Sí, el CECIM la verdad que está... Sí, es como que nadie entiende quién les pide que hagan cosas, ¿viste? Porque después... Hay cosas que van como... Por pedido de ustedes hicimos no sé qué. ¿Quién te pidió algo? A mí no me avisaron. Yo le mandé un mensaje al pelotudo que hice el extra del centro ahora. Sí. Porque yo rendía el examen de guiar la semana que viene. Y desapareció mi fecha. De un día para el otro desapareció la fecha del examen. Y me mandó un texto así diciendo que era un pelotudo. Sí, obvio. Sí, nosotros teníamos que rendir una semana histo, una semana embrio, sí. Ahora en octubre, era tipo la última de octubre y la primera de noviembre. Oh, qué sí. Y a mí no me cambiaba nada, yo ya rendía nato, entonces solamente tenía esto. Sí. Y de pronto subieron tipo, a pedido de ustedes fuimos a hablar con el jefe de cátedra y corrimos todas las fechas una semana. Estaban todos a las puteadas, claro. Pues se les juntaba con Neuro. Claro. Y... ¿Viste? No entiendo a pedido de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? A mí ni me dijeron que querían cambiar la fecha. No, son unos idiotas. Sí. Pasa que hay mucho favor interno. Sí, ¿viste? sí. Es todo favor interno. Tengo una conocida, sí. Que se recibió. A los 3 días la suben, tipo, le suben todo al sistema. Es el liar corto, aparte esa chantada del liar corto la odio. ¿Qué es el liar corto? El liar per se vos tenés que son 8 meses. Sí. 8 meses neto. En esos 8 meses vos tenés que, básicamente para lo que sirve es para hacer todo lo que no hiciste a lo largo de la carrera, que es una falencia ya de entrada de la carrera. Por la sobredosis de estudiantes que hay. Lo que pasa es que el liar corto es una opción vaga, ¿no? Tipo, vos decís, bueno, qué paja hacer todas las rotaciones. Está bueno si ya decidiste especialidad. Claro. Pero, no sé. Vos en liar común lo que haces es tipo rotás gineco, APS, clínica, cirugía, salud mental, pediatría y algo más. Y 2 módulos específicos que es lo que vos quieras. La especialidad que más te interesa. En liar corto vos haces, le tomás la presión a los viejos en una plaza durante una semana, viste que hay unos chabones con la remera que dice Big Cuba. Sí. Esos son los del liar corto. Y después tenés 3 meses rotando el CESAC, o 2 meses rotando el CESAC y 4 meses te sacaste el liar del CESAC. Claro. Y ahora agregaron un módulo específico. Pero bueno. Es una opción para claro. Sí, pero es verdad que si ya lo tenés decidido lo que querés. Sí, pero igual está bueno. A ver, yo lo pensé. La experiencia. Al final del día vas a ser médico y tenés que saber, o sea, si viene un amigo tuyo y te dice, con el hijo, y te dice, che, no sé, mi hijo le silban los pulmones, habla y parece que silba. Claro. Tenés que saber, bueno, tiene una bronquiolitis. Sí. ¿Qué le tengo que hacer? Le pasás al butamol, no es... Sí, sí. Trae un poco. Sí, Manu. ¿Qué sé yo? Yo te digo, la mayoría de mis amigos no saben tomar la presión. Claro. Y vos lo aprendiste en el IAR, eso. No, lo aprendí. Ya lo sabías. No, yo no sabía. Un poco muy difícil. Lees el libro de simbología si no salís de señas. Claro. Tomar la presión sos un hijo de puta. También depende del hospital donde hagas la UDH. Claro. Yo soy UDH clínica. La verdad que si bien es la que más alumnos tiene, sí, como la que más pasa. Mira. Pensé que como eran muchos, como que no llegás a ver nada. Depende mucho de cada uno. A ver, mi cátedra son insoportables. Tipo era, no sé, bueno, somos, entrábamos 360, pasaban 80, ¿no? Interna, pero por recursada. Claro. Pero bueno, nada. Después en interna se encargan de que pases por tipo nefro, uro, neuro, lo que vos quieras vas a rotar. En las cortitas lo mismo, vos vas, che, no sé, personalmente me interesaría ver, no sé, esta materia me interesa. Bueno, venía a quirófano, o vamos a ver tal cosa, venía a consultorio examen. Si mostrás interés, sí.
Mi consejo, la carrera al final del día te la haces vos. No espere que te enseñen nada. Claro. La volvería a hacer. De volar una pelota. Siempre, no cambiaría absolutamente nada. La cátedra donde hice infecto la primera vez. Acaba de volar una pelota, pero por arriba de los árboles. No, Buena puntería, tú. sí, ¡Qué fuerza, mío! mal. Aparte le debe haber caído un mozo. Ay, pobre. Ojalá le haya caído el viejo mala onda. Más adelante, más adelante. Porque no cambiaría nada de la carrera. Esas porras te vas a encontrar en todas las materias. eso en seguro. todo, cualquier hospital que vayas. Tenemos que ganar de cabeza, dale. Tratás de zafar y un trip importante. Ganate a las secretarias con 3 AUDH, ganate a las secretarias. Al final del día son las que deciden si te quedás libre o no. Mirá. Hay que ir un paso más. Y legal, hacerla en cátedra 1 porque si tenés que lidiar con la secretaria de cátedra 2, No voy a poder. no, es imposible, no, es un ser muy irracional, ¿no? No, mirá. ¿Por qué vos la hiciste en la 2? No, yo la hice en cátedra 1 y tengo un amigo que la hizo en la 2 Sí. y tuve que ir con un contacto que tengo. Bueno, Mafia de cátedra 1 de Anato, ¿lo ubicás? No. No. Yo lo conozco de Anato y tuve que ir a pedirme un favor porque es el jefe de legal también. Claro. Che. Tengo un amigo que se recibe y está complicadísimo. ¿Por qué? ¿Qué le querían hacer? La secretaria lo dejó libre. Tipo, lo dejó libre la secretaria. Le inventó dos faldas y ¿Posta? Mirá. Qué guachada. se es hija de puta. Yo sabía que tenían salud mental de nuevo. Sí, recién. Es psiquiatría. Psiquiatría, salud mental, primero. Sí. O segundo, yo le hice segundo porque soy un vago. Después cuarto no, quinto tenés psiquiatría. Y después y artes, salud mental, que es psiquiatría. Depende de dónde vayas. Yo el lunes rendí salud mental en el Borda. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo? A mí me encantó, pero porque mi profe... Uy. Era más alta, más alta. No, perdón, pensé que me la pega al pie. La tiré como el último al pie. No, sí. Mi profe de psiquiatra y era capísimo. Le encantaba y se renotaba, ¿viste? Que le gustaba y todo lo relacionaba como con pacientes de ella y estuvo muy interesante. Eso está bueno, Sí. estando en primero, que te digan, Sí. yo tengo un paciente que tiene esto, es Sí, como te sí. acerca más a lo que es Sí, te dan literal. ganas de estudiar. Sí. Sí, porque en el medio de la teoría te olvidás que después atendés a una persona, ¿viste? Sí, Como, ¿no? exactamente. Bueno, en Pato te pasa eso. ¿Sabes que tu primer Y con encuentro microscopio un también, paciente ¿no? fue ese cuarto año? Mi pesadilla. ¿Y qué cosa? El microscopio. Ah, ¿sí? Porque me gusta ver No, cosas. pero Pato. Yo hablo con Marita. Te das cuenta, créeme. Poner los ojos en un microscopio y te das cuenta cuando algo está mal. Me costó un huevo esto. ¿Posta? Errores. No, aparte, al Acá es donde no podría ser árbitro. ¿Qué decís, boludo? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¡No fue gol! ¿Cómo te estás parado? ¡Muchacho, no entró! ¿En serio me lo dicen? Por favor, ¿en serio me lo dicen? Por favor, no están viendo nada. Por favor, te lo pido, no puedo poner. No, mira, por favor. Si ni lo gritó, por Dios. Primera jugada. Este dice que sí, como sí.
¿Qué estaba diciendo? ¿Qué te costó esto? Yo te pregunté que si igual hiciste de ayudantía, ¿por qué? En el final, como me costó, dije, ¿sabes qué? Puedo aprender un poco más. Mirá. Me pasó en un pato. Me costó un huevo. Pero en el final de esto eran... Ahí estuve como un combinado. Era oral, me pasaron la choice a último momento. No. Me saqué, eran 20 preguntas de esto, 20 de embrio. Sí. Me saqué las 20 preguntas de embrio, las tuve perfectas. Y para probar necesitaba 13 de esto. Me pegaba 12, fui a repechaje. Ah, qué bronca. No, me quería matar. El chabón que me bajó la mano me dice, no sé ni qué tomar. Lo subo. Pero te fue bien en el Sí. Sí, me fue bastante bien, pero... bueno. No, de hecho, tipo, bueno, te pongo 9. Ah, sobrado. Y sí. Es un repechaje, no le puedo poner ¿Y vos el año pasado hiciste Isto y Anato o...? No, en realidad, o sea, arranqué todo Sí. y después no pude. Y dejé HIE y solamente cursé Anato. Sí. Fui a cursar HIE igual porque dije, capaz me pinta dar el libre, pero al final no. Y bueno, la estoy cursando ahora. Sí. ¿A quién tenés en privación? Tengo a Gaby, Sí. que es... No. Ah, Juan y Juan Cruz. Juan Cruz, sí. Lo tuve el año pasado. Ah, un capo. Sí. Es muy amigo mío. Él sabe mucho, Sí, pero es muy gracioso. Una vez me acuerdo de, no sé, nos preguntó algo y nadie le contestaba. Y decía, chicos, si yo les pregunto, contéstenme porque me pongo loco. Dice. Me hace reír. No tiene un pedo de paciencia, hijo. Sí. ¿Quién está el jefe de tu...? Y el año pasado tenía, cuando tuve a Juan Cruz, de jefe estaba Matías, uno que es militar, puede ser. Ah, sí. A una que se llamaba Paz, creo, de lentes. Y nunca la vi. Es la del apunte, Nina, ¿no? Nina y Bruno. Sí, esa. Sí, la del apunte, pero nunca la vi a ella. Nano. Y después, este año tengo a Gaby, que tiene pelo largo, Sí. y a Florencia, una rubia. Ah, ¿no? ¿En serio? ¿Está con qué? Me aterra esa señora igual, ¿eh? Bueno. Sabe mucho, pero me asusta. Sí. Da miedo, pero buena gente. Y después, de ayudantes están... una chica venezolana que se llama Gaby también. Sí. Enrique, que es brasilero, Ah, sí, lo ubico. con lentes. Sí, una lente culo de botella, Sí. sí. Sí, cursó algo conmigo ahí en el clínica. Pero copados son. Son buena onda. Y este año es el último, ¿viste? Que están las 3 cátedras separadas. Sí, qué pelota. Sí. No sé cómo van a hacer, no pueden organizar 3 cátedras separadas y las van a juntar. Son ridículos. ¿En anatomía van a hacer lo mismo? La verdad no sé. Traemos. Espero que no, porque sería re injusto. ¿Vos en cuál elegiste? Cátedra. ¿Vos? La 2. Ah, está bueno. Me encantó. La verdad que me encantó. Adelante, Santos. Sí, yo la padecí bastante anatomía. Sí, pero no la recursaste. No. No, di 2 veces el final, pero no la recursé. Sacalo. La pregunta de irrigación de la nariz. No. Esa es de guacho, de que querés desaprobar, porque no. Dame, ¿qué Hay sé yo? cosas más importantes para Ya, recursar. medio de fijación del útero. Sí, No sí, sé. sí, hay cosas más importantes. Bueno, ¿sabes que yo en anatomía zafé Sí. de cara y cuello? ¿En serio? Nunca me A mí preguntaron tampoco, igual. nada de cara y O sea, cuello. nariz no, pero... Sí, un culo importante. Ni en esplagno, ni en neuro, ni en el final. Ah, divino. Nada, nadie me preguntó cara y cuello. Sí, yo te cuento que fue mi examen de placa. ¿Cómo fue?
Me dio vergüenza. ¿Sí? Había estudiado, pero la noche anterior agarré el rubiado, dije, no sé cómo voy a hacer, cuántas hojas tiene. Así que estaba muy mal. No, es que estaba con un quilombo bárbaro, familiar y qué sé yo, estaba laburando. No tuve tiempo, ¿no? Había leído por arriba, muy por arriba. Y entré a que me bocha. Claro. Y esto me tomo un ayudante, tipo, me dieron un choice. Desaprobé el choice, obviamente. Claro. Un choice de imágenes. Y cuando voy a el horario, me llama un ayudante y me dice, che, bueno, te tengo, te tomaste el choice, te voy a tener que tomar repechaje, pero primero te tomo el examen a ver si aprobás. Ah, bueno. Voy y me dice, ¿qué es este frasco? Un corazón. Un corazón. Perfecto, siguiente pregunta. Me llevó otra cosa y yo tipo, nah. Amoroso. Sí. Después a todos mis amigos los bochó, tipo. Claro. Y capaz te vio muy... No sé quién era, de pedo lo sabía. Me acordaba del primer renglón del Rubier. Claro. Y se lo dije, me dice, ¿dónde leíste? El Rubier era lo único que me acordaba. Me dice, nada, listo, ni te lo tomo. Me dice, bueno. mal, porque ahí sabía. Zafaste. Sí. ¿Y qué me preguntó? Segmentación pulmonar, pero me gustaba, entonces lo sabía. Igual habías ido a las clases. Sí. Eso ayuda un montón. Me preguntó para qué servía la linfa, no sé por qué lo sabía. Pero yo me tomó el jefe de cátedra Caraibás y la probé, no sé qué. No, vos estás... Sí, esquivé balas a roleta. Veo, estabas... Era cirugía, no sabía reconocer un muleto. Claro. Sí, yo haría la ayudantía si no fuera tan... ¿Cruenta? Dicen que es tremenda, ¿no? Como la peor de la carrera y qué sé yo. Y como, bueno, Sí. no sé si tengo ganas de pasarla tan mal para No, poder dar vale la clase. pena. No vale la pena. Así que capaz hago la de embrio. La de Embrio está buena. Sí, había Te pensado. recontra sirve para nato también. ¿Sí? Sí, aparte me gusta porque la verdad es que me sale, entonces tengo ganas de dar clase de algo que me sea fácil. Mira, con Embrio está bueno tipo porque zafás. Anatomía patológica muchísimo. Semio muchas cosas. Te sirve para todo. Trasfondo te sirve para todo. Sí. Todas las materias. Es que es como el origen de todo, o sea, al final Histo, arranca ahí, ¿viste? Sí. Histo, por ejemplo, no. Ay, la odio, A ver, la detesto. histoficio por ahí. Pero después tenés fisio, según Sí. no te importa. No, la odio. Fisio cátedra 2. Te aviso de eso. Sí. Yo la hice ahí, todo muy buena la cosa. Los ayudantes son excelentes. Mira. Y Bioki cátedra 1, no, nada, la cátedra virtual. ¡Bordé! ¡Dale! ¡Medio, Santi! ¡Agarrala! ¡Bien, Estefano! ¡Ve tú! Sí, y una que me pasó cursando salud mental, que es que nunca había ni considerado psiquiatría. No, pero Como que ni a palos, ¿viste? Pero no, nunca se me cruzó por la cabeza. Para mí era como ser psicólogo. Dije, no tengo ganas. Y después de ver a mi profe y bueno, y ver pacientes ahí en el hospital, dije, No, mira. bueno, eso es un tema. Esperaba ver más pacientes. Porque en serio. ¿Te copas con todo? Y cuando empiezas a ver pacientes, el primer paciente que ves te enamora. Claro. Eso es lo que tiene. Es recontra flashero. El final de psiquiatría me la choreé como un café. ¿Por qué? Porque fue fin del año pasado. No, fin del año anterior, 2020. Y estaba recontra quemado. Esa semana había dado 8 finales, 2 el mismo día. Tenía que dar, no sé, no me acuerdo qué fecha de diciembre ese. Y estaba re jugado. Pero así le dije a la se había estudiado todo el apunte, pero no sabía nada. Así, se me preguntaban en específico, no zafaba. Así que fue con un chocolate así, le dije a la secretaria,
Sos un estoy en una chanta. situación muy complicada, le dije. Y vienen tipo 5 de mis amigos y me dicen, sí, nosotros también nos seguimos, le dan tipo Ah, chocolate. claro. Y yo dice, bueno, yo me encargo. Todos habíamos preparado el mismo tema, el chabón fue, nos tomaba todos Claro. el mismo tema. Tipo, y escuchábamos, bueno, te equivocaste en esto, esto y esto. Y iba el otro atrás y Claro. decía lo mismo. Y fueron Tipo, pasando sí. todos. Nosotros sacamos nota creciente porque Ay, íbamos me corrigiendo. Tipo 6, 7, 8, 9. Qué grande. Yo entré segundo, entonces Claro. 7 dije, ¿sabes qué? Bueno, Chao. igual un 7 está muy bien. Yo estaba feliz de la vida. Sí, obvio. No, pero estuvo muy bueno. Pasa que el clínicas es muy jodido, son muy jodidos, son Sí, gente no sé. mala. Claro. La pelota está al medio. Están re frustrados. Sí, son crueles. Toman decisiones muy finas. O sea, es la misma exigencia que. Hay otras UDH que no sé, vos vas y regalan la materia. En clínicas que destruyen mal esos temas. Pero al final terminás aprendiendo en serio, ¿no? Sí, Eso es lo sí, que sí. tiene. Sí, todo lo que es teórico lo aprendes. Re bien. Sí, La práctica, la única paja es eso, que la práctica te la haces vos. claro. Y en psiquiatría justamente no te dejan ver pacientes. Yo ahora estoy ¿No? en guiar y no veo pacientes. Mira, No veo pacientes. ¿por qué? No te Porque dejan. la cámara de Gesell no funciona. ¿Viste la cámara de Gesell? ¿Sabes bien? ¿Viste en las películas de policía que hay una, no sé, que están entrevistando al malo, digamos, y atrás hay un espejo con los policías atrás? Sí. Bueno, eso es una cámara de Gesell. Ah, no los dejan verlos así cara a En cara. vivo y en directo, a los internados no. Sí. Hay una mina que fermenta comida y No, ¿cómo que fermenta comida? te juro por Dios, si la mezcla con la otra comida y se come eso, hijo de madre. Ay, no, qué horrible. Julieta, sí. Qué horrible. Sí, por supuesto. Ah, gracias. No, nosotros teníamos la puerta del aula abierta Sí. y los pacientes Pasaban por veían, claro, o sea, veían la puerta y como que entraban a mirar y nos hablaban y nos ofrecían cosas. Viste que te dicen igual, no les den de comer, no les Sí. compren nada. Pero No le den sí, no les den cigarrillos, o sea. cigarrillos, no le den plata. Pero bueno, No sé, aparte, el borde son de hombres encima. Sí, El gorda está. son todos drogadictos, tipo, que se Sí. quemaron la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, había un chabón que era. En un momento como que entra al aula Sí. y quería como tomarnos examen, ¿viste? Ah, sí, a mí me pasó. Y decía como, estudien alumnos porque les voy a poner un 7 y no sé qué. Y mi profesora medio como que lo pudo despachar, ¿viste? Y después nos dice tipo, ese es uno de los pacientes más peligrosos del hospital. Nos dice, re tranquila ella. Y dice, y cree que es médico, entonces siempre quiere venir y tomarles exámenes. Y el chabón andaba dando vueltas, re pancho. No, yo no puedo creer, boludo. Mató a 14 personas ese paciente. Sí, sí, sí. Y andaba dando vueltas. Yo no me quiero imaginar si ese anda dando vueltas lo que están No, internados. exactamente. Deben ser. Pero estuvo divertido, la verdad. Yo con salud mental me acuerdo el médico que me dio clase de salud mental a mí en Cátedra Brusco en la facultad, Claro. era médico en el Borda. Y yo no me acuerdo qué quilombo hice, pero el flaco no iba a ir a firmar la libreta y yo tenía que ir hasta donde estaba él para Claro. firmar la libreta hasta el Borda, el día que él estaba. Y fui y me dice, no, sí, atiende allá, no sé qué, me mandan a no sé dónde vengo pasando por un pasillo. Ay, no. Y escucho tipo en una habitación tipo gritos, pero un chabón que lo estaba tipo agarrando Ay, así no, no, gritando. Tipo, bueno, Sí. ¿qué hora es? Es traumático. Sí. Son las 6 de la tarde, me tengo que ir Claro. acá 10 minutos. Sí, sí, sí. Encima esa zona del Borda es más fea, todas las fábricas. ¿Vos te ves eso, boludo? Es la cosa más Muy feo. tétrica que Sí, hay. literal. Con razón están enloquecidos ahí. Sí, sí, sí. O sea, perfectamente, sí, hospital psiquiátrico, pero de película de terror. De película, literal. Sí, sí. Voy a hacer una guardia, me aborda una vuelta. Me acompañaron a un amigo que es psiquiatra. Qué Era horrible. la psiquiatra, estaba en el diario y lo convocaron a hacer Claro. una guardia y dijo, ay. Me dice, che, ¿qué haces? Y bueno. Que me venía a hacer mate a la guardia. Claro. Bueno, dale. ¿Y qué viste? De todo, de todo. No, mucha sobredosis, mucha... Hay muchos pibes jóvenes, eso te parte el alma, Pibito de ¿viste? 14 años. Sí.
Durísimo. Mucho pibe joven que va, viste, no sé, era invierno, iban en remerita, caminando, te mata eso. Que vuelan centro de termorregulación, ¿sabes cómo? Mucho paco. Sí. Después había uno en un pasillo, siempre en el mismo pasillo, que estaba sentado como si estuviera en la calle pidiendo plata. Tipo, sentado en la calle como así, tiene una moneda, no sé qué. Y se peleaba con otro paciente que decía como que ¿por qué estaba pidiendo ahí? Era... Uno va como esquivándolos, porque si los mirás te hablan. Sí, ¿viste? sí, sí, son terribles. Pensé que están internados ahí hace mucho tiempo. Sí. El tema es que mi profe decía, como ustedes hagan lo que puedan si se los cruzan, porque yo sé que hay gente que les puede dar miedo, lo que sea. Sí. Pero decían, no son peligrosos, no pasa nada. El tema es que son impredecibles. Igual, está todo están bien, todos pero... más sedados. ¿Sí? Sí, donde presentan mínimos síntomas de excitación psicomotriz, le meten al prazolam Pobre. hasta que no... hasta que deja de reconocerse en el espejo. Ay, así que- pobre gente. No, que son bravos. Bastante igual que están ahí adentro, pero... Buena, Feli. Dale, Nahue, dale, que es la próxima, dale. No, pero a mí me llama la atención eso. Clínica vos te gusta. Sí. Y clínica es hermoso. Sos un fucking detective. Claro. Sí, como, si te gusta medicina, y por lo que me doy cuenta te gusta, en serio, clínica te va a volar la cabeza. Ay, qué bien. Si sos- Ahora tengo ganas de seguir. tenés buena base de clínica, ya estás. Tipo, yo probé cirugía el año pasado, fue mi última materia del año pasado, con una muy buena base de interna. Claro. Y Sí, nada, encima es- viste que siempre estuvo, por lo menos, la idea de que el médico clínico es el que no sí, hace nada, la el que se residencia, recibió. Sí. Un horror. Sí, y es de las más complicadas. Es de las peores residencias que hay. De las más duras. Sí, Aparte, un buen es clínico. como volver a hacer la carrera, pero más... Es que ves todo. Claro, Porque bueno, cirugía, mal que mal, apendicitis, ves siempre Sí. medio lo mismo. Cánceres, ¿ves? Claro. Muchos cánceres. O sea, ves mucho pato, mucho anato y ves medio de todo, pero gastro. sí, ¿no? Al final del día tenés que terminar haciendo las mismas 3. O sea, Claro. un hospital chico, hacer las mismas 3 cirugías. Una es micolectomía, después colecistectomía, laparoscopia, tipo sacarle la vesícula y apendicitis. Eso es lo que más ves. Claro. Al final no sé qué es mejor, si ver un poco de todo o ser muy bueno en pocas cosas, ¿viste? Que... No, está bueno ser bueno en todo. Es difícil. Sí. El que mucho abarca, poco aprieta. Sí, eso sí. Yo por eso digo que voy a seguir tórax, que me vuela la cabeza. Yo voy. Juegue, cambio. Uy, no se ve nada. Esto es una cirugía en la que me cambié. Eso es, ¿ves esas burbujas que hay ahí? Eso es el pulmón tipo enfisемatoso. Terrible. Wow. Pero ahí es como que quiero meter el dedo, ¿viste? Obvio, ¿no? Y Quiero ver cómo- es tremendo. Esto es por vía multiportal. Cada una de esas cosas es una bulla de enfisema. Porque viste, el pulmón es todo liso. Sí. Y Ay, pobre. sí, es un flash. La cirugía estuvo bárbara. Sí. Fue una de las primeras cirugías torácicas que me cambié. No sabés lo que fue. Sí, ¿no? Aparte estaba en la rotación y me dice el chabón. Sí, Lucio, yo me voy a operar a otro lado, me dice. ¿Querés venir? ¿En serio? Sí, vamos. Ay, qué lindo. Fuimos en el auto hasta allá. Mirá. Sí, a mí en Anato me acuerdo que Corazón me encantó. ¿Te gustó? Me Uy. encantó. Y dije tipo, creo que encontré lo mío. Y Sí, después sí. mi ayudante dice, sí, después de TTP todo el mundo quiere ser cardiocirujano. Y dije, ah, bueno, capaz se me pasa. Entonces, digo, Cardio es hermoso, ¿no? sí. Sí, el corazón tiene algo, como... Bueno, a mí Mágico. la primera vez que una cirugía torácica fue... tipo, parecía un flash, porque vos tenés los pulmones inflados así. Anestesia lo desinfla.
y ves el corazón, o sea, estás operando, estás tipo clampeando todo, qué sé yo, y ves el corazón latiendo ahí de fondo. Es tremendo. Qué hermoso. Bueno, yo soy bastante, me gusta mucho anestesia también. Sí. Sí, me gusta por el manejo que tiene. Después la práctica me da bastante paja. Mucho tiempo quieto. Sí, ¿no? Pero aparte los cirujanos después te culpan de todo, ¿no? Y nada, yo estoy siempre atento a escuchar los monitores de anestesia, ¿viste? Y por ahí tocas así el corazón, tipo le tocas así. Afuera, Maxi, Y escuchás que empieza tiki, tiki, Wow. tiki, tiki. Está re bien medido. Operando abdomen, no sé, le tirás así por el epiplón, Claro. ¿viste? Y se escucha. Che, dale. Y se escucha también que ahí, no sé, que aumenta el tono vagal, ¿entendés? Y Wow. cómo se altera la frecuencia cardíaca, cómo se altera la presión, es una Wow. locura. Qué peligro, ¿no? No, La es un podés flash cagar porque ahí en cualquier por ahí momento. estás tironeando el epiplón, qué sé yo, y cuando soltás, ¿entendés? Vuelve toda la normalidad. Wow. Esperás 3 segundos y ya Claro. está todo normal. De hecho les avisa. Bueno. Vamos a sacar la pieza, qué sé yo, bueno. Y para que se fije cómo responde, digamos. Sí. ¿Y para esas los duermen completo o es solamente...? Cambio. Sí. Sí, cirugía. Sí. Pues. Las cirugías torácicas la mayoría suelen ser de alta complejidad. Se considera que son de alta complejidad. Por ahí son cirugías cortas en cuanto a tiempo, pero pensá que estás con pulmón. Sí, es que Y literalmente es el centro de la vida. Exactamente, sí. Estás lidiando con unos vasos así. Claro. Sí. Uy, nosotros en Anato vimos un preparado de aneurisma de aorta. Sí, sí, sí. Ay, qué linda. ¿De abdominal? No sabes lo que era. Estaba Sí. como gigante y toda abierta ahí. No. Hermosa estaba. Eso fue pregunta mía del final de cirugía general. ¿Posta? ¿Cuándo opero sí o sí? Tipo, criterio sine qua non para operar un aneurisma de aorta. ¿Cuál es? Que sea mayor a 5 centímetros. No, era una monstruosidad. Sí, ¿vos viste cómo se hace? Se hace Una una burbuja monstruosidad así, era. es una cosa tremenda. Encima se había como, no sé, como calcificado adentro o Ah, algo. sí, Entonces porque- parecía parecía madera que le salía ¿Qué tenés, las adentro. placas de ateroma? No sé qué era como duro. Una placa dura. Ay, no. Estuvo Eso lo vas a ver genial. en Pato, son placas de ateroma. Genial estuvo. En Bioki lo vas a ver. Sí, son unas Estuvo placas. hermoso. ¿Fuiste al museo de Pato? No. Te va a encantar. ¿Es ahí en la facu? Sí, enfrente de, ¿viste el edificio de Isto? ¿O de Anato? Sí, Uriburu. sí. Atrás ¿El derecho, principal? claro, si te fijas el edificio de enfrente dice, no sé, coso de edificio de anatomía patológica. Ah, sí. Y vas al cuarto, sexto o quinto piso, no me acuerdo. Y nada, ahí está el museo. Tocás timbre y pasó. Y está lindo. Sí. Yo estuve ahí bastante. Pero a ella la llevaron con el colegio al Al Naón. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Está bueno, ¿viste? Re completo. Sí. Había como un balcón con un crimen. Ah, Lo sí, habían eso es un descubierto flash. por forense, no sé, estaba re loco. El de los lagos de Palermo, ¿no? Sí. Horrible encima, con Sí, fotos, con súper trágico. reconstrucción. Encontraban, no sé, el cuerpo en una bolsa, encontraron la cabeza y... sí. Acá están los pelos. Increíble, Literal. claro. Bueno, estaba re bien. el que es interesante a vos que te gusta lo forense es el de anatomía forense, de ahí de la facultad también. Ah, no, mentira, es enfrente, la morgue. Sí, hay tantas Es cosas re para turbio, hacer que, viste, quisiera vivir 1000 años y hacer todo. Sí. No, pero esto está bueno porque si estás, qué sé yo, ponele haciendo tiempo por la facu, decís, bueno, voy al Museo de Pato, Claro. a ver, das una vueltita, ¿no? O sea, hay ratas de 2 cabezas. Claro. hay un tipo de cosas. En el Naón hay unos bebés horribles, viste. Ah, sí, los anencefálicos. Sí. Voy a sacar un hombro hoy. ¿Qué? ¿Te sostengo así? No, está bien, me apoyo acá, pero igual como... Trato No de sé, mantenerlo tengo que estable. sostenerlo.
¿Y este fin de vas para SB5? ¿Este fin de vas a SB5 o no haces más todo pelota? No, me toca Indiana nada más este fin de. Sí. Perdón, ¿me habías llamado antes? No, perfecto. Contame, ¿cómo fue? ¿Querés al spray directamente o un masaje? No, levante, vayan al masaje, yo con dos. Ok. ¿Sabés yo te sostengo haciendo que más el dedo? ¡Toro, mira de frente! ¡De frente, Toro! Tratá de estirar bien, igual que lo veo. ¡Está bien! Vamos, allá se me había llamado antes. No sé dónde estabas vos tampoco, yo con el médico, me fui para allá. ¿Qué onda grabación? Mira la espalda, mirame. No sé si es Sí. 6500 o 6. Con los amas, No, creo que 6 por la cámara de mando. Gracias. Esa una medicina acá no puedo hacer. No, sí. Que estaría bueno tener el ecógrafo ese tipo con Bluetooth al teléfono. Mira, no lo conocía. Están buenísimos. Los usan para poner vías centrales. Mira. Hay una fogata, ¿viste? Está bien, Au. Es terminar. En el medio. Sí. Digo, Estamos medio parasite. sí. ¡Feli! 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 Llega, Santos, llega. Pegate más, pegate aún más. Algo le tenés que decir, algo le tenés que decir para el tiempo. ¿Vas a rendir este año el final de esto? Sí, sí, llego, sí. Pero, o sea, todo depende de cómo me vaya en el segundo parcial. Sí, Porque el primero fue choice y lo hice bien, me fue bien. Y el segundo, ahora. Y el segundo ahora es oral y práctico, con los preparados y todo. Mirá imágenes a rolete, Sí. tipo a rolete, y ya te explicaron bien que sí, tipo, no sé, toca un preparado suprarrenal que es una porquería. Es lindo, claro. El que, sí, la glándula es linda. El preparado ese tiene suprarrenal, glándula linfático y un cacho de riñón. Tengo átomos, si querés. Ya le sacudiste de doble parejo. Y medio punto. ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Se tira María! Estaba ahí, te dio cambio directo. Doc, Voy a me bajar. parece que le dieron allá. Dame un segundo. Gracias. No sé si le pegó o qué, pero. Muchas gracias. Arriba, si la puede agarrar, puede jugar. Pero Pena está jugando. Pena le diste así. Pero le diste no, para que juegue. Le diste para que ¿Por qué se pelean?
¡La tiraron por arriba! ¡Se la tiraron por arriba! ¡Solo! Ahora le tiro la pista. Vamos, el otro un toque más. Sí. Sí, venía hasta ahora que vamos a tirar. ¡Adelante! ¡Adelante! Bien, saca, saca. Ahí está. ¡Me volé, Pipi! ¡Dale! ¡Toro! Y sigue molestando y hielo. A Roblete. Ahí estamos. ¿Aflojó? Impecable. ¡Ahí, Maxi! ¡Ahí! Pero acá no cuenta, creo yo. Sí, al de Nido no llego, ¿no? Al de Nido a los 30 no llego. ¡Salto! Se me queda acá y con Nacho lo mato y tuvo el toque. Si quisiera para no mandarlo. Sí. Está por acá. ¿Dónde la luna? Allá. Pero es sonrisa. Sí. No, Está como naranja. Además. Ay, qué lindo. No. Hay que avisar si la tiene rival. Bueno. Pero ¿cómo va a ser el cambio de ellos si lo hacemos La anterior tenía que jugar rápido. Ahora Otra. ¡Eli! ¡Segundo Santi! ¡Nico! ¡Diablo! ¡Dalo! ¡Tíralo! ¡Vamos,
sostengo acá? No, tranquila, para que pase él. Gracias. Yo termino. ¿Me esperás? No, ¿vos terminás también ahora? Sí. No, por favor, sí. Gracias, para eso estoy. Tratá de seguir anotando, Cecilia, Para poner aquí, para ahí. ¡Pipi con la musculosa! Pipi. Ese Senesi siempre me lo confundo que dice Sensei. ¿Quién? Senesi. Me Ah, confundo que mira. dice Sensei. La dislexia. Yo probablemente podría ser dislexia. Sí, yo también, me pasa con los números. Ah, sí, con los números no veo los ceros. Yo capaz leo, no sé, cualquier número y después como que lo recuerdo en otro orden, ¿entendés? Ah, a mí me pasaba pero con las letras. Les digo cualquier palabra. Claro. Y los ceros directamente no los veo. 3 más. Yo no veo los colores. ¿Sos daltónico? Sí. Ah, me muero. Tenés que hacer esa cosa que tipo tiene un número y colores arriba. Desde Shimmer. ¿Lo hiciste? Sí, Claro. obvio, lo hice. Soy de madera. Pero muy daltónico no. Yo tengo deuteronotropía. Que no veo un puto color. Ah, Yo creo que... No me jodan. No. Enrollando un cigarro. no, ¿cómo andás? No, se... ¿Qué pasó? No. ¿Quilombo, no? Por eso están peleando y le sacó roja. Bien, pelo. No, yo porque igual pasa que yo cuando grabo miro la pelota, entonces Sí, yo yo tipo, también. ¿viste mi Sí. cachetazo que le Yo pegó? estoy concentrada en que la pelota esté dentro de la cámara. Claro, yo también. Ya está, choro. No, pero si se pelean tengo que grabar. Pero para que lo corte,